Ok, entonces vamos a orar para iniciar y así que el Señor Jesucristo nos ayude con el tema de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú constantemente fortaleces y bendices nuestras vidas para estar en ti, Jesucristo. Sé tú nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro sustento y nuestro alimento. Bendícenos hoy para poder escuchar, aprender y dirigir tu palabra en verdad, para que tu aliento de vida sea sobre nosotros y en nosotros, y que podamos fluir conforme a la verdad de Cristo Jesús, Padre. Dirígenos y encamínanos hacia la verdad, ciñenos de justicia y de verdad, y socórrenos hoy, amado Padre, y socorro nuestro. Ayúdanos a ser liberados, ayúdanos a ser fortalecidos, sanados y restaurados, y encaminados a la verdad en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor, amigo nuestro, apóstol nuestro, justicia nuestra y pasión nuestra. En Cristo Jesús te damos las gracias, amado Padre, y llénanos de tu bondad en Cristo. Amén y amén. Muy bien. Conociendo el camino de paz. Bueno, entonces para basarnos en esto, vamos a tomar el versículo de Isaías 59:8. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Entonces, si se dan cuenta acá, en Isaías 58 dice que ellos no conocieron camino de paz. Claramente Dios le está hablando en Isaías 58 al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Entonces, aquí habla de que ellos no conocieron el camino de paz. Entonces, la pregunta sería, ¿nosotros conocemos el camino de paz? ¿Cuál es ese camino? Y eso es lo que quiero abordar el día de hoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hablamos acerca de la doctrina es de que Dios nos va a enseñar la forma de vida. La forma de vida es el conocimiento de Dios Padre. Entonces, todo lo que vino a hacer Jesús es enseñarnos a saber quién es Dios Padre y a saber cómo caminar efectivamente en Cristo Jesús. Tener una verdadera vida. Como dice la Biblia, de la vana manera que aprendices de vuestros padres. Y también lo que dice la Escritura, dejar la vana manera de vivir y comenzar a aprender lo que es lo bueno. También lo habla Isaías en capítulo 1. Entonces, todo lo que hace Dios es formarnos en una verdadera vida, lo cual es Cristo Jesús. Por eso es que la idea de hoy es que nosotros podamos conocer cuál es ese camino de paz y de alguna manera también de cómo aplicar ese camino de paz. Entonces, para comenzar a entrar en detalle, primero es lo siguiente. Perdón, creo que está arriba. Ahí está. Cuando hablan de camino, en la Biblia regularmente se hace referencia a una forma de vivir. Se habla de una doctrina o se habla de acciones que una persona tiene. Entonces, cada vez que miremos en la Biblia, y no solo habla del camino de paz, habla del camino de santidad, el camino de los justos. La Biblia constantemente usa esa palabra, camino, o aquellos que andan en el camino. Inclusive cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, dicen los del camino, haciendo referencia a Cristo Jesús, a aquellos que practicaban el cristianismo. Actualmente es normal que alguien diría yo soy cristiano, pero antes no decían yo soy cristiano, sino que le decían yo soy del camino, o yo creo en Jesucristo. Ya luego, hasta después, se estableció el nombre, por así decirlo, o el sobrenombre de cristianos, pero realmente no se mencionaba. Cuando vemos la persecución en el libro de Hechos, dicen los del camino. Entonces, cuando hablamos de camino, la Biblia siempre habla de una forma de vida. Cuando hablamos de paz, hay algo muy interesante, porque nosotros en el castellano, regularmente paz es tranquilidad y se acabó. De igual manera en el griego, pero en el hebreo, la palabra paz es mucho más compleja. O tal vez no compleja, sino que mucho más amplia. Muchos la conocemos, que es la palabra shalom. Entonces, la palabra shalom o la palabra paz en el hebreo tiene muchas formas de interpretar. Se puede decir como amigo o amistad, o intimar con alguien en el sentido de la amistad y la relación. También se habla como una tranquilidad, como alguien que es íntegro o completo, también como alguien que es próspero o prosperidad. Y también se hace referencia a victoria, salvación o sanidad. Todo eso involucra para Dios la palabra paz, no solo una cosa. Interesantemente, la palabra paz, cuando se habla en la Biblia, por ejemplo, hay un versículo que dice, y tú, amigo mío, que me traicionaste. En ese versículo se usa la palabra paz en el original. Es decir, tú, íntimo mío, o tú, que eres hombre de mi paz. Inclusive cuando uno lee la Biblia de las Américas, que como hay varias traducciones, la Biblia Reina Valera, las Américas, en la Biblia de las Américas, aunque ponen la traducción como tú íntimo mío o amigo mío, dicen, hay una nota abajo que dice tú hombre de mi paz. Entonces vemos que la paz va relacionado también a una relación. Entonces cuando dice en ese pasaje
que no hemos conocido sus caminos, es decir, que no hemos conocido la amistad con Dios, traduciendo en el sentido de intimidad. No hemos conocido el camino de la intimidad de amistad con Dios. No hemos conocido el camino de la salud, no hemos conocido el camino de la plenitud, no hemos conocido el camino de la sanidad, de la victoria, de la salvación. Entonces, basado en esto, ya nos da un poquito de despliegue. Cuando nosotros vamos a buscar en la Biblia, porque a veces podemos buscar por frase, camino de paz, nos vamos a dar cuenta que en varios lugares hablan de camino de paz. Y si nosotros ordenamos las ideas de camino de paz conforme a la Biblia, vamos a obtener más o menos esto. Hay 7 cosas que podemos encontrar en la Biblia sobre lo que es camino de paz. Es decir, cuando uno ya lee todo eso, claro, cada quien si lo leería puede encontrar 1, puede encontrar 20, puede encontrar o cierta cantidad de conceptos o entendimientos porque cada quien es formado de alguna manera. Pero en este caso yo encontré por lo menos 7 cosas bajo el conocimiento de lo que puede ser el conocimiento de la paz. Entonces, uno es enemistad con Dios, ya que hablamos de que paz es un sentido también de amistad o de relación, o también pues alguien que puede contener y demás. Entonces, enemistad con Dios, Isaías 59. Cuando vimos el pasaje de Isaías, era 59:8. Cuando uno lee todo el contexto de lo que es Isaías 59, el versículo 2 específicamente dice que hay una contienda con Dios. Y en el versículo 8, o sea, todo el capítulo 59 lo desglosa en diferentes partes. Una dice que Dios no ha quitado su brazo para salvar y que Él siempre está escuchando, pero el problema es de que se han enemistado con Dios. Da otras consecuencias y luego dice lo que es, por lo tanto, las consecuencias que se dan por haberse hecho enemistades y después el porqué de que hicieron las enemistades y después Dios se introduce para explicar lo que va a hacer y traer salvación y lo que va a ser el pacto. Todo Isaías 59 habla de eso. Me gustaría leerlo para que entendiéramos un poco más de esto. El segundo punto está enemistad con las personas. Cuando vemos la palabra también camino de paz, aparece en el libro de Romanos capítulo 3, cuando el apóstol Pablo del 9 al 18 prácticamente es como que citara parte de Isaías, pero no Isaías completo, sino que parte de Isaías 59, parte de Isaías de otros capítulos, y arma, dice como está escrito, y él arma como que su propio sentimiento de profecía de lo que es el problema que sucedió en el 59. Pero él lo establece en lo que él está transmitiendo en en Romanos capítulo 3, bajo el conocimiento y el entendimiento de que había un conflicto entre judíos y gentiles. Porque cuando él manda la carta o la epístola a la iglesia de Roma, había un problema entre judíos y gentiles, porque los judíos querían establecer la ley a gentiles que no tenían ley. Entonces había una contienda y menosprecio y un montón de cuestiones. Entonces había enemistades. Por lo tanto, el apóstol Pablo utiliza el contexto de no han conocido mis caminos. Pero él establece casi lo que habla Isaías 59. A menos que leamos el contexto, vamos a entender de qué está hablando, que es una enemistad entre personas. Pero Isaías 59 específicamente habla de enemistad con Dios. Ahora, la promesa del camino de paz. Entonces, como sabemos, Isaías habla mucho acerca de lo que corresponde muchos conocen a Isaías como lo que es el evangelista Isaías, porque él habla mucho acerca de la venida de Cristo, o sea, Cristo como Mesías. Y todas las profecías que se hablan de Isaías van relacionadas a que Cristo viene, a lo que es el reino milenial y un montón de cuestiones que se hablan de Isaías. Entonces, Isaías establece en Isaías 9:6 lo que es el enviamiento, el nacimiento del príncipe de paz. Dice, y un hijo nacerá y será llamado consejero, príncipe de paz, padre eterno y demás. Entonces ya habla de que viene el primero a enseñarnos la paz, es decir, el camino. En este caso sabemos de que Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si es príncipe de paz, Él que es el camino de paz. Entonces se establece la promesa de que Dios va a enseñar el verdadero camino de paz a las personas. Cuando vemos el Lucas 1:79, también se habla de la frase camino de paz, pero se habla acerca del profeta Juan el Bautista, no Juan el apóstol, porque dice que una de las cosas que va a hacer el profeta Juan el Bautista es encaminar a las personas por el camino de paz. Es decir, es como que le dijera, mira, allá está el camino de paz, vayan por ese camino.
Entonces, y prácticamente es parte de lo que habla Malaquías y lo que también habla Marcos, de que Dios enviaría a alguien para preparar el camino para el Señor. En ese caso habla del encaminamiento. Entonces, esta profecía de Lucas 1:79 habla del nacimiento de Juan el Bautista para que ellos puedan ser, para que él lleve al encaminamiento, al camino de paz. Es decir, para que él le indique cuál es el camino, que es Jesucristo, el camino de paz. Punto 5, perdón, el camino de paz, que prácticamente es Jesucristo en sí mismo. Y eso lo habla Hechos 10:36, pero hay una diferencia. Cuando nosotros vemos Antiguo Testamento, regularmente se habla de camino, pero cuando nosotros vemos Nuevo Testamento, hablan de evangelio. Es decir, cuando se nota de camino de paz, siempre citan al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 10:36, dice que Jesucristo fue enviado para que él expusiera el evangelio de paz, es decir, el camino de paz. Y el punto 6 es viviendo el camino de paz. ¿Qué significa? Efesios 6:15 no habla de camino de paz, pero dice que nosotros debemos colocarnos el calzado para el evangelio de la paz. Cuando hablamos de evangelio de la paz, a veces, y eso se habla en Efesios capítulo 6, con respecto a lo que es la guerra espiritual o la armadura de Dios, regularmente las personas cuando hablan de colocarse el calzado prestado al evangelio de la paz, hablan de predicar el evangelio. Pero realmente, aunque no lo se descarta, pero cuando habla de evangelio de paz, habla que aprendamos a caminar en paz, porque nosotros regularmente vivimos afanados. Por eso el tema que hablamos la vez pasada de buscando el reino de Dios y su justicia. Ahí claramente decía que nosotros estamos afanados y por consecuencia estamos viviendo en afán, en ansiedad, que es parte también de lo que corresponde a lo que hablamos de la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador son el tercer terreno de aquellos que viven en afán y con las riquezas y otras cuestiones de la vida. Entonces vemos acá que el Señor quiere que nos quitemos el calzado de ansiedad, el calzado del afán, y nos pongamos el calzado de la paz. Caminar en la confianza de Dios, caminar en el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. Y tenemos por un último punto que es la instrucción del camino de paz. ¿Por qué? En Proverbios lo que hace prácticamente, hay una cita en el Proverbios capítulo 3, donde él dice de que los caminos serán deleitosos y sus veredas de paz. Pero cuando vemos todo el contexto de lo que abarca desde ese punto para arriba y hacia abajo, él da instrucciones específicas para que lleguen a ese punto. Es decir, para que una persona tenga esa paz. Entonces, sí es cierto, uno puede decir, bueno, coloquémonos el calzado de la paz, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los pasos o cuáles son las verdaderas instrucciones de cómo hacerlo? Porque alguien me puede decir, mira, llégate al McDonald's, pero no me puede decir cómo. O me puede dar otra, mira, llégate a tal lugar, pero no me dice, mira, que hay un extravío, si ponen conos, si de repente hay un estorbo, etcétera. No me lo puede decir, no me puede decir cómo llegar, no me puede decir si hay motos, si hay transporte público y demás. Solo me dice llegar. Entonces, ya acá en el Proverbios capítulo 7 ya dan las instrucciones específicas. Claro, en la Biblia hay más instrucciones y cada quien Dios le va a revelar cuando lea la Biblia específicamente a quién, cómo aplicar esa paz. Por ejemplo, Filipenses 4:6-7 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor, con toda oración, ruego y súplica, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Claramente nos dice que hay que orar para tener paz también. Pero aquí hay un poco de instrucciones diferentes. Entonces, basado en eso, tenemos la enemistad con Dios. O sea, como primer punto a tocar ya un poquito más aterrizado. Y como vemos, dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, si vemos lo que habíamos visto en el 8, en el 9, versículo 9, prácticamente decía, no conocen mis caminos de paz. ¿Por qué? Porque se enemistaron con Dios. Entonces vamos a leer el Isaías 59 completo porque es bien importante. Lo voy a leer desde el 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Es decir, haciéndoles a ellos recordatorio de que Dios siempre está ahí. Pero el problema es de que se los dice, ¿por qué? Porque ellos de alguna manera dijeron, de plano Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere rescatar, Dios se olvidó de nosotros. Entonces él está diciendo, mira, Dios no ha dejado de hacer eso, y comienzan las explicaciones de por qué es de que ellos no reciben la salvación.
Y dice acá, pero vuestras iniquidades, es el 2, el que estamos leyendo, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, aquí habla de vuestras iniquidades. ¿Qué significa vuestras iniquidades? Que es una persona que ya sabe lo que es lo bueno, y a pesar de saber que es lo bueno, hace lo malo, pero no solo lo hace, sino que lo planifica para hacerlo. O sea, no es como que uno cometa un error. O sea, uno, viene y cometió un error, sino que yo ya sé que esto es bueno, yo ya sé que amar a mi prójimo es bueno, pero le voy a hacer daño. Y voy a planificar cómo hacerlo. Eso es una iniquidad. Es muy diferente a una transgresión. ¿Sí? Entonces ellos con hecho pensado estaban haciendo lo malo. Y por eso ya se estaban enemistando con la persona y con Dios. 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y los apretaren y saldrán víboras. Ahora el 5, cuando habla de huevos de áspides, regularmente habla de un espíritu de engaño. Y también cuando habla, por ejemplo, de telas de araña, a veces habla de lo relacionado a la fornicación. Las arañas van relacionadas a eso. Entonces vemos acá que ellos están cometiendo un sinfín de problemas y de pecados. Entonces Dios lo que quiere hacer es hacérselo saber. Entonces en este punto nosotros tenemos que comenzar a examinar si nosotros estamos hablando mentira, si nosotros estamos viviendo en vanidad. Entonces esto nos ayuda a ver qué está pasando, no como una forma de acusación, sino que bueno, lo estoy cometiendo, tengo que ver cómo lo arreglo. Entonces dice el 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Entonces si nos damos cuenta dice que aquí hay oro. Sus pensamientos, pensamiento de iniquidad. Entonces, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Nosotros conocemos nuestros pensamientos. ¿En qué pensamos diariamente? ¿Pensamos en vanidad, en pecado? ¿En qué estamos pensando en Dios? Entonces, y aquí ya llegamos al 8. No conocieron camino de paz. ¿Por qué no conocieron? Por todo lo anterior, por todo lo que estaban haciendo. Por eso que no conocían el camino de paz. Ni hay justicia en sus caminos. Si se dan cuenta otra vez, bueno, la justicia. Cuando hablamos la semana pasada de buscar el reino de Dios y su justicia, vimos de que había un asentamiento, por así decirlo, o establecer el entendimiento del hecho de la justicia. Y aquí hace lo mismo. No conocieron el camino de paz ni la justicia. El reino de los cielos y su justicia. La misma situación. Dice acá, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere no conocerá paz. Por eso que nosotros no tenemos paz. No vivimos con la paz que Dios quiere darnos. Porque estamos haciendo muchas cosas malas, desagradables. Y eso no lo vamos a lograr si no conocemos el verdadero camino de paz y cómo aplicarlo. Dice acá el 9. Por esto se alejó de vosotros. Aquí dice por esto. Es decir, esta es la razón por la cual ustedes no logran ver lo que quieren ver. Por esto se alejó de vosotros la justicia. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. Y aquí tinieblas. Resplandores. Y andamos en oscuridad. O sea, nosotros tenemos una esperanza, algo, queremos ver algo. Por eso que a veces uno dice, yo lloro y no pasa nada, yo leo y no pasa nada, pero ¿qué? Revisamos nuestra forma de vida, nuestra actitud. Por eso es de que aquí ellos tenían una esperanza de algo, pero no estaba viniendo. 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos y lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Y vimos de que todo eso pasó, ¿por qué? Por todo lo que ellos estaban haciendo. O sea, estaban haciendo las cosas malas con hecho pensado. Estaban cometiendo pérdida, viviendo en vanidad, con pensamientos arrogantes. Y lo que explica acá. Ahora dice, 12. Porque nuestras rebeliones, ya da el por qué, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Es decir, que no solo cometían rebeliones, sino se multiplicaron, perfeccionaron sus maldades delante de ti, y nuestros pecados han sido atestiguados contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová.
y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Ahora, el prevaricador es una persona de que no hace bien las cosas. Es decir, sabe que puede hacer algo, pero no lo quiere hacer. O lo hace a medias, o lo hace mediocremente. Eso lo habla un poquito Malaquías cuando él dice que les daban a Dios las ovejas lastimadas o las ovejas con un error cuando no tenían que hacer eso, tenían que dar un fruto perfecto y por ello lo tenían que examinar. Eso es una prevaricación. Ahora, el 14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiere quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Entonces vemos aquí que Dios comienza a accionar por causa de lo que vio. Y aquí es donde comienza a entrar la parte de la esperanza de lo que íbamos a hablar. Dice, como para vindicación. Vindicación es cuando alguien compra a otra persona, es decir, lo vendieron como esclavo, está con una persona que lo maltrata, lo hace, entonces viene y lo compra para reivindicarlo, para volverlo a tomar. Entonces aquí, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. 19. Y temerá desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando se habla de levantar bandera, es cuando hay una persona contra ejércitos. Entonces levantan bandera diciendo que este ejército va en contra del otro ejército. Entonces Dios levantará bandera, es decir, entrará a pelear a favor de nosotros. 20. Y vendrá el Redentor a Sión, es decir, Jesucristo, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Cuando hace volver, significa que ellos van a arrepentirse de su mal camino y dejar el camino que no conocieron al camino de paz. 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces aquí ya establece la promesa, pero aquí estamos viendo todo un caso del hecho de por qué es que no hay camino. Entonces esto nos sirve a nosotros para examinarnos, porque puede ser que haya una de las cosas que tal vez estamos haciendo, ¿no? Entonces eso está impidiendo que vengan ciertas cosas a nuestras vidas. Ahora, solo voy a poner aquí mientras tanto la Biblia. Ahí está. Ahora vemos la enemistad con las personas. Esto es Romanos capítulo 3. También vamos a leer un poco del capítulo. No todo, ¿verdad? Pero sí este capítulo porque es muy importante. Es importante mencionarlo por lo que hace referencia al camino de paz. Solo quiero encontrar la cita. Aquí está. Romanos capítulo 3, creo que es versículo... Así, me acordé. Este versículo 3, 17 dice, y no conocieron camino de paz. Pero, vamos, aquí está, yo lo encontré. Ahí estamos. Es capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Haciendo referencia a que él es judío y ellos son mejores a los gentiles, ¿ya? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Entonces aquí hacen citas de Isaías, lo que acabamos de leer. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vemos aquí que ellos
como mencionamos acerca del libro de Romanos, desde el capítulo 2 vemos el problema que hay en la contienda. Prácticamente esto de la explicación entre judíos, gentiles, la contienda, el menosprecio también que los gentiles menospreciaban a los judíos y los judíos a los gentiles, que es desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11. Sí, hasta el capítulo 11. Todos esos capítulos él habla acerca del antiguo pacto, nuevo pacto y los conflictos que se dan, cómo Dios no quitó a Israel, pero cómo puso a los gentiles por promesa también y de los dos hizo un pueblo. Entonces, aquí habla de la amistad con las personas. También lo habla Isaías al principio, pero lo que quiero entender es de que aquí se resume lo que la Biblia dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos son los problemas o las situaciones que vemos. Y si nos damos cuenta, Romanos 3, cuando lo leímos nos puede dar un entendimiento diferente de lo que está hablando también Isaías, porque Isaías es más extenso, pero Pablo lo hace un poquito más resumido. Pero también da ciertas pautas y ciertos puntos de cómo hacer para encontrar el camino de paz. Ahora, la promesa del camino de paz dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, sabiendo Dios que el hombre no, como lo que hablamos la vez anterior acerca del reino de Dios y su justicia, que el hombre no le pega a las cosas, no logra saber con claridad cómo Dios explica y habla y enseña, tuvo que venir Dios a hacer una promesa del Mesías ungido para que nosotros pudiéramos conocer verdaderamente lo que es el camino de paz. Por eso él le llaman el príncipe de paz. Ya hablamos que príncipe es el principal, el primero de algo. Y cuando habla de paz es de que él nos va a enseñar cómo caminar en esa paz, nos da ese conocimiento y esa revelación de la paz. Por eso Dios, sabiendo todo eso, en su misericordia, por su amor, nos revela a Cristo Jesús y nos enseña a través de él toda esa parte. Ahora vemos el punto 4, encaminar al camino de paz. Lucas 1:79, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Encaminar nuestros pies. Recordemos desde que Malaquías Dios dice que enviará su mensajero. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Eso en Marcos va más directamente a hablar acerca de eso. Lucas lo expone desde el nacimiento y cómo se desarrolla Juan el Bautista a establecer eso. Pero realmente desde Malaquías se habla que Dios iba a enviar a alguien para preparar el camino. Y esta persona que iba a preparar el camino realmente era específicamente Juan el Bautista. O sea, el enfoque claramente Juan el Bautista, y por eso es importante nosotros leer la Biblia, porque al leer la Biblia Dios nos va a revelar quiénes somos nosotros en la Biblia. Es decir, que nosotros podemos ser profetizados en la Biblia. ¿Entiendes? O sea, todo lo que está en la Biblia, estamos ahí. Pero nosotros podemos estar en un pasaje de la Biblia encerrados, tal vez no como persona, pero como grupo. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando en Juan se le pregunta, ¿y tú quién eres? Y tú no eres el Cristo. Él dice, yo soy una voz. Él no dice que era solo la voz. Dice que era una voz. Es decir, que hay más voces. Yo soy una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se envía a Juan el Bautista, claramente él está preparando con el espíritu de Elías el camino para que se prepararan para Jesús. Por eso era el bautismo de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para decir, ahí viene Jesucristo, viene el Mesías, para preparar. Siempre una de las cosas que Dios hace es utilizar la preparación. Por eso que a veces Él prepara nuestros corazones, Él prepara muchas cosas para lograr alcanzar algo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos comenzar a leer la palabra, estudiarla y demás, debemos prepararnos. Por eso Esdras 7:10 dice, y Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, que involucraría estudiar, para ponerla en práctica y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces, primero lo que hizo es preparar, y eso también lo hace Dios. Entonces, hizo Dios no solo la promesa para una preparación de años, sino luego envía un personaje para que prepare y diga, miren, Él es el camino, Él es Jesucristo, por su testimonio y el testimonio de Jesús. Por eso, después de que Juan el Bautista viene y Él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces parte de los discípulos de Juan se van ya con Jesús. ¿Por qué? Porque él solo estaba esperando indicar, ahí está, e encaminarlos, miren, ahí está Jesús. Entonces ya vino Juan el Bautista y todo aquel que miraba, no, ahí está Jesús, vayan con él. Vayan, aunque algunos se quedaron con Juan el Bautista, y ese es un problema, ¿verdad? Ahí otro día tal vez hablamos de eso. Pero la idea es esa. Entonces, ¿qué pasa también en el sentido de la preparación?
que nosotros cumplimos con parte de esta función también de la preparación del camino. ¿En qué sentido? Que Cristo ya viene. Entonces nosotros debemos ser como Juan el Bautista en preparar el camino, encaminar a las personas al camino de paz. Pero si no sabemos cuál es el camino de paz, ¿cómo los enviaremos? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿y cómo se convertirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay nadie quien los envíe? Entonces, vamos a seguir aquí el 5. Entonces, ya con un profeta como Juan el Bautista, preparando el camino, indicando quién es el Cristo, entramos ya al camino de paz. Y aquí dice Hechos 10:36, Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Entonces, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero ya en una definición más precisa, él sería el camino de paz. Es decir, que no hay una paz fuera de él. Por eso que él dijo, porque mi paz no es como la del mundo. En el mundo tendré esa aflicción, pero aquí yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces Jesucristo en sí mismo es, por eso hablamos de ver a Jesús, porque si vemos a Jesús vamos a ver cómo realmente se vive y se camina en la verdadera paz. Que ya habíamos mencionado que paz significaría una verdadera amistad con Dios, en una verdadera relación de amor con Dios, en una verdadera sanidad, en una verdadera salvación, en una verdadera victoria y una plenitud. Porque Él lo encierra en sí mismo. Entonces, como Jesucristo no solo vino a predicar y decir, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, crea mis palabras, sino que Él también vino a ser crucificado. ¿Por qué tuvo que ser crucificado? Si sabemos, nosotros teníamos una enemistad con Dios. Por lo que hablaba Isaías 59. Éramos enemigos y extraños, dice Colosenses, completamente con Dios. O sea que había un problema. Y eso no solo habla de Isaías, sino que te lo habla toda la Biblia, inclusive lo habla Génesis capítulo 6, porque Génesis capítulo 6, antes de que Dios enviara el diluvio, dice la Biblia que Dios contendía contra el espíritu del hombre. O sea que Dios estaba en batalla desde los inicios con el espíritu del hombre. Y todavía está en batalla Dios con el espíritu del hombre. O sea que Dios se había cansado de estar peleando con alguien por 1000 años. Por eso miramos que los años eran de 600, de 500, de 700, de 100, de 120, de 250 años. Y Dios se cansó de pelear con alguien 1000 años, 700 años, 500 años. Eso lo habla Génesis 6. Si usted lo lee ahí dice que Dios se cansó de estar peleando. Y por eso le redujo la cantidad de años a las personas. Y si se dan cuenta, antes eran 100, ahora vivimos como 60, 70, 80. ¿Por qué? Porque Dios se ha cansado de estar peleando con el espíritu del hombre. Por eso que no hay un camino de paz, por eso hay una enemistad. Lo que pasa es que nosotros no vemos eso, por lo mismo, porque no vemos lo espiritual, no vemos cómo Dios contiene, cómo Dios pelea con nosotros en ese aspecto. Entonces tenemos una contienda, una enemistad. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Vino a eso, a cambiar la perspectiva de las cosas. Y no solo a eso, sino que vino a ser crucificado. Porque lo que provoca a Dios es de que hay una ira, porque Él se aira de ver tanto problema. Y ahí es donde las personas no entienden, porque las personas siempre dicen, no, pues, ¿por qué hay enfermedades? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué lo otro? Y Dios es porque está dando una pauta. Dios puede tronar los dedos y se acabó todo. Pero Dios está dando una pauta por lo que le llaman las copas de la ira. Es decir, ahorita se están llenando copas de ira de Dios. O sea, hay copas allá que se están llenando. Es decir, la Biblia menciona eso, que Él va a derramar de las copas de la ira. Y esas cosas se están llenando ahorita. Entonces, Dios, para evitar esa ira, pero para enfocarse en la persona como tal, porque eso también lo habla, si no estoy mal, es Ezequiel, dice de que si Dios enviara un juicio sobre la tierra, ya sea de bestias, de espada, o si no estoy mal, de plagas, son 3, nadie quedaría vivo. Solo dice que tal vez, Job, Daniel y Noé quedarían vivos. Ni sus hijos quedarían vivos si Dios enviara esas calamidades sobre la tierra. Por la propia justicia de ellos, ni siquiera por alguna salvación. Solo ellos 3 quedarían vivos por causa del juicio que Dios mandara para la tierra. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de qué tan grande es nuestra enemistad con Dios. Por eso que Jesucristo, cuando vino a predicar el camino de paz, dijo, arrepiéntanse. ¿De qué? De andar por un camino que no es el de paz. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces Dios Jesucristo sabía también de que no solo tenía que hablar la palabra, porque también hay un pasaje donde dice de que si no vinieran señales, milagros y prodigios, las personas no se convertirían por la dureza del corazón.
porque las palabras de Jesús podían haber sido suficientes. Entonces Jesús tuvo que venir a traer la paz a través de las sanidades, la paz a través de la plenitud de gloria y otras cuestiones para que el hombre fuera rescatado. Y por eso que nosotros debemos buscar también esas manifestaciones en el creer en Jesús. Entonces Jesús, para poder causar la paz con Dios, porque la Biblia dice en Efesios de que Él hizo la paz con Dios, una reconciliación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque regularmente en el Antiguo Testamento, cada vez que había una reconciliación tenía que ver la muerte de un cordero, un carnero, algún otro. Entonces lo que se hacía es, alguien pecaba, se le ponía las manos al cordero o carnero y se transfería el pecado que había la persona al carnero o al cordero o dependiendo que era. ¿Para qué? Para que se viera que una persona inocente estaba muriendo en vez de la persona. Inclusive por eso le pide Dios a Abraham que vaya y que sacrifique a su hijo, lo haga en holocausto, para mostrar en figura lo que iba a pasar en un final, de que Dios iba a reconciliar todas las cosas. Y también dice, no solo nosotros, dice Dios iba a reconciliar lo que había en los cielos y lo que había en la tierra. No solo nosotros, es decir, hay muchas cosas allá que uno no conoce todavía. Como dice la Biblia, que nosotros somos personas que estamos siendo vistas por principados, potestades, tronos y otras cuestiones espirituales que existen. Y eso lo habla, si no estoy mal, Colosenses. Dice que nosotros estamos vistos por entidades espirituales que desconocemos. O sea, está Dios y está ahí entre el rango. Entonces, ¿qué pasa? Viene Jesucristo y Él, por eso se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque todo el pecado cae sobre Él. ¿Para qué? Para aplacar la ira que Dios tenía hacia el hombre. O sea, Dios, Jesucristo, antepuso para bloquear la ira que venía sobre nosotros. Y toda la ira realmente cayó sobre Jesús. Por eso es de que es un gran peligro rechazar al Hijo de Jesús, al Hijo de Dios Padre. Porque estamos rechazando lo que Dios descarga la ira que iba a caer sobre nosotros, sobre Jesús. Y otra de las cosas, si se dan cuenta, cuando Jesús se establece, no solo muere, sino que también resucita. Y por eso ahí marca el establecimiento de la reconciliación. Por eso que cada persona que cree en Jesucristo se reconcilia con Dios Padre. Se vuelve no solo amigo para la pauta de la amistad o la reconciliación de esa amistad, sino que asimismo, aparte de convertirse en amigo, también les otorgaba la estatura de hijo o el nacimiento, el nuevo nacimiento como hijos de Él. O sea que no solo nos dio la oportunidad de ser amigos, sino también de ser hijos. Porque solo nos hubiera podido salvar, como la Biblia menciona acerca de los que son esclavos, de que estaba el esclavo y yo lo compro, sí, yo lo rescaté, pero sigue siendo mi esclavo. Pero Él nos vuelve hijos. Nos quita bueno, aunque realmente van de la mano la esclavitud y la manifestación de hijo. Pero ese era otro punto. Pero lo que voy es de que Jesucristo por eso se convierte en el camino en paz. Todo aquel que cree en Él y camina como Él camina, va a tener una amistad con Dios Padre. Una verdadera amistad con Él, una restauración de esa amistad. Por eso Jesucristo es el camino de paz. Por eso dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. No sé si una traducción de la Biblia dice eso, pero dice, yo soy el camino de la verdad hacia la vida. Por eso de que Jesucristo es el camino de paz. Por eso que Él predicó el evangelio de la paz. Por eso Dios lo envió, el príncipe de paz. Entonces, cuando vemos el punto 6, ya nosotros al recibir a Jesucristo como el camino de paz, por eso es la idea de buscar el reino, de ver a Jesús, oír a Jesús, aprender de sus enseñanzas, para poder saber cómo ser encaminados hacia la amistad con Dios y la reconciliación con Él. Entonces, cuando vemos en el versículo, el punto 6, que es Efesios 6:15, y calzado a los pies con el apresto del evangelio de la paz, lógicamente, cuando hablamos de reinos, que esto no lo tocamos la vez anterior, pero cuando hablamos de reinos, nosotros estamos en un reino de tinieblas. Cuando vino Dios o Jesucristo para establecer la paz, la Biblia claramente dice que cuando hay dos reinos, primero se envía un embajador de paz para decir, miren, yo les recomiendo que mejor hagamos un trato, pongámonos de acuerdo. O sea, ustedes no van a resistir pelear contra nosotros. Mejor ríndanse, estén tranquilos y sométanse a nuestro reino. Eso se hacía antes. Lo podemos ver tanto si no estoy mal, en Reyes y en Isaías también lo menciona. Uno de los ejemplos que a mí me gusta bastante es cuando llega uno de los siervos del rey de Asiria, y claramente él viene y comienza a declararle al pueblo de Israel diciendo que se rindan, que no van a poder contra el rey de Asiria.
ni los dioses de tal, y nombra ciudades y otras, no pudieron, mucho menos dice el rey de Jehová, el Dios Jehová del pueblo de Israel. Eso es lo que dice que fue enviado de parte del rey de Asiria. Dice, y rínanse, y comienza a hablar y decir, rínanse, o si no va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y al final, pues, Dios entra y vence prácticamente a estas personas. Pero a lo que quiero entender es de que por eso se hacía eso, se envía un embajador de paz para que las cosas estuvieran bien. Si el reino no quería someterse, ya entraban en guerra. Y entonces ahí era quien lograba vencer. En este caso, por eso fue que Jesús vino como príncipe de paz, como un embajador de paz. ¿En qué sentido? En que le dice a todos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Inclusive Jesús dice en otra parte, si ustedes no se arrepienten, todos ciertamente perecerán. ¿Por qué? Porque Él es el embajador, diciéndole a todos, arrepiéntanse. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no vienen al camino de paz, si ustedes no creen al Evangelio, cuando yo venga a mi venida, se van a acabar ustedes. Porque este reino que es de tinieblas no va a soportar, no va a aguantar. Eso es lo que realmente es el Evangelio de Cristo Jesús. Es un choque entre reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Por eso dice la Biblia que cuando uno cree en Jesucristo, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entramos a un cambio dimensional, un cambio de reinos, etc. Entonces, cuando cambiamos de nacionalidad, por supuesto, como nosotros no estamos enemistados con las otras personas, como por ejemplo ahorita lo que es Ucrania, Rusia, o lo que es Israel, Palestina, podemos ver un ejemplo. Automáticamente a esa persona de ese reino o de ese país, atacarlo, a matarlo. No es parte de un ejército. Entonces, por eso es el hecho de lo que es Efesios 6:15. Cuando hablamos de Efesios 6, todo lo que corresponde a la armadura de Dios, prácticamente comienza a hablar de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por consecuencia, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios también para cuando venga el día malo y poder estar firmes. Y aquí claramente comienza a desglosar las partes de la armadura, y parte de la armadura es el calzado, los pies con el evangelio presto de la paz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos cada mañana estar sabidos de que tenemos que vivir en paz, porque a veces nosotros nos levantamos, llego tarde al trabajo, o hay que hacer la comida, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro, y se nos olvida que tenemos que vivir en paz, venir y a orar o leer la Biblia para entrar en la paz de Dios y no andar en carreras, porque regularmente a veces nos pasa. Y por esa causa el enemigo nos vence diariamente, porque no tenemos el calzado de la paz, es decir, no estamos viviendo conforme a la paz de Dios, o la paz que Dios quiere darnos a nosotros. Es decir, nos desenfocamos en Jesucristo. Un ejemplo por lo que yo regularmente he vivido de las cuestiones, por ejemplo, cuando hablamos de la parábola del sembrador, dice que la semilla cayó junto al camino. Y en el momento que cae junto al camino, vienen las aves del cielo, la comen y se la llevan. Dice que es una persona que por no entender la palabra, viene Satanás, toma la semilla y se la lleva. Y a veces pasa que a veces uno está leyendo la Biblia, está orando, y de repente deja uno de hacer eso y enciende la tele. Y uno mira cosas. O uno se pone a jugar, pasa un montón de cosas. Entonces uno se quedó ahí prendido haciendo un montón de cosas. Entonces en ese momento el enemigo nos quitó la semilla. Es automático. A veces pasa automáticamente. Entonces por eso uno tiene que tener bastante cuidado. Pero lo que voy es de que tenemos una lucha contra el enemigo, nos va a estar atacando constantemente. Si no tenemos la paz, van a venir un montón de circunstancias. Cada quien va a tener circunstancias diferentes realmente de lo que vive, ¿verdad? Porque cada quien tiene situaciones, que sea bancarias, de empresa, de estudios, etc. Entonces el enemigo va a provocar un montón de cosas. Por ejemplo, en mi caso actual, lo que yo vivo ahorita en la empresa, casualmente cuando nosotros comenzamos la reunión de la vez anterior, la semana que comenzó, todos los casos que me daban eran casos urgentes. O sea, yo nunca tenía regularmente 1 o 2. Ahora tengo como unos 10 casos urgentes. Aparte tengo otros que están por ahí que tengo que atender. Entonces tengo como unos 20 casos que hacer. De esos hay como 10 o 14 que son urgentes. 2 semanas llevo con eso. Entonces vemos cómo el enemigo me quiere quitar mi paz. Quiere que yo deje de caminar en la paz. ¿Por qué? Porque va a afectar estas reuniones. Entonces por eso nosotros tenemos que estar concentrados. Si me están apresurando, uno tranquilizarse. Bueno, todo tiene su tiempo. Como dice la Biblia, para todo hay un tiempo. Si me dice algo mi jefe, está bien, pero voy a comenzar esto, después lo hago. Porque el enemigo está afectando. Es más, una de las cosas que me dijo mi jefe fue, mira, ¿por qué trabajaste solo 3 horas? Pero yo trabajé mis 8 horas. Y le puse ahí, mire, aquí está, mis 8 horas. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que el sistema donde él estaba viendo mi tiempo parece que se había dañado y solo le había mostrado 3 horas, cuando yo tenía 8.
Es decir, tanto llevó el enemigo a ese enfoque, ¿para qué? Para que se viera como un regaño para mí y yo perdiera mi paz y me están regañando. Tengo que hacer las cosas más rápido, tengo que hacer las cosas más aceleradas o con mayor prioridad, tengo que desvelarme. Entonces, en lugar de hacer todo eso, todo tiene su tiempo. Voy a trabajar 8 horas y se acabó hasta lo que yo pueda hacer. ¿Me entiendes? Ya es el establecimiento del versículo de la Biblia que dice, para todo hay un tiempo. Entonces uno ya basado en eso, se cimienta y dice, para todo hay un tiempo. Es cierto, me están presionando, pero para todo hay un tiempo. Entonces uno, basado en todo el aprendizaje que yo le he dado, aplica la vivencia de la paz. Eso es colocarse el calzado del Evangelio de la Paz. Si lo están presionando a uno, mejor ir a orar, agarrar una media hora, 1 hora y establecerle bien las cosas en la paz de Dios, porque si no, uno se cansa, se frustra, después pasa ahí todo uno enfermo y otras cosas, ¿no? Que yo he vivido también. Entonces, y por último es la instrucción del camino de paz. En este sentido es ya conocer bien cómo puedo yo establecerme en las instrucciones para poder alcanzar la paz. Porque ya me dieron todo ese camino, ya me dieron el entendimiento de qué cosas puedo estar haciendo yo, por lo cual estoy desprendido del camino de paz. Ya me indicaron a mí de que eso se refleja en acciones, es decir, si yo estoy peleando con alguien y demás, no estoy viviendo un camino de paz, porque estoy peleando, estoy enemistado constantemente. Entonces ya me están dando Dios los puntos de qué dejar de hacer y qué comenzar a hacer. Entonces eso es un principio. Si ustedes entienden el principio que la Biblia dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Primero tengo que conocer qué es lo malo. Si no lo conozco, no lo puedo dejar de hacer. Y lo segundo es, tengo que aprender a hacer que lo bueno. Entonces ya vimos toda esa parte en el sentido de cuál es nuestro link con Jesús y todo el punto hasta llegar a este punto de aprender las instrucciones. Entonces ahorita vamos a leer Proverbios 3:17, que es, sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces ya cuando hablo de caminos deleitosos, traduciendo lo que hemos entendido que camino es una forma de vida, mi forma de vida es un deleite. ¿Para quién? Para Dios. Mis veredas con Él son de paz. Yo ya tengo un verdadero sentimiento de amistad con Dios, una verdadera relación en comunión. Por eso que a veces uno quisiera, tal vez como los cantantes o predicadores que uno ve, dice, yo quisiera tener la relación que tienen ellos con Dios. Pero ¿cómo lo hicieron? A través de la palabra. Vivieron esa palabra y eso los llevó y los impulsó a eso. Pero como ahí dice en Isaías, ¿va? ¿Pero por qué no me pasa a mí? Sí, porque yo estoy haciendo todo esto malo. Por eso no puedo obtener todo esto bueno. Entonces vamos a ver ahorita Proverbios capítulo 3. Solo busco el versículo, el pasaje. Voy a leer Proverbios capítulo 3 para ver la parte de la instrucción. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces aquí ya sabemos de que a nosotros al creer en Cristo Jesús nos convertimos en sus hijos. O sea que aquí me está diciendo Dios a través del escritor de Proverbios que yo soy su hijo. Por consecuencia, ¿qué tengo que hacer yo? Pues prestarle atención. O sea, cada vez que veamos en Proverbios que dicen hijo mío, me están hablando a mí, porque yo creo en Jesús. Entonces son palabras hacia mi vida. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, ¿por qué es que no andamos en camino de paz? Porque hemos olvidado la ley y nuestro corazón no ha guardado sus mandamientos. ¿Y eso qué nos da a entender? Que tenemos que tener leer la Biblia todos los días. Por eso si nos vemos en Romanos capítulo 3, cuando leímos el versículo, creo que era el 13, abajo dice, y ellos no temieron a Jehová. Y cuando la Biblia dice en Deuteronomio 17, en el final, dice que una de las cosas que nos enseña a entender el temor de Jehová es que leamos la Biblia todos los días. Entonces, si nosotros no leemos la Biblia todos los días, por consecuencia no tenemos temor de Jehová. Por consecuencia no tenemos paz. Porque aquí claramente dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vidas y paz te aumentará. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. ¿Qué cosa? La misericordia y la verdad. En el sentido de que nosotros estamos hablando en misericordia, estamos hablando en verdad. Ok. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una paz con Dios y los hombres. El camino de paz. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso hay que orar siempre antes de hacer algo, pedirle dirección a Dios, saber qué hacer y qué no hacer. Porque si nosotros hacemos las cosas de que, no, ya sé cómo se hace esto, yo entendí esto, y uno lo comienza a hacer y planifica a veces en su mente planes hasta de años, a veces después fallan las cosas, pero ¿por qué es? Porque nos inclinamos hacia nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas.
Recuerden que cuando hablamos de Isaías 59 y tanto en Romanos, dice que las veredas están quebrantadas, están torcidas. Entonces, si uno hace esto, lo que dice acá, reconocen todos tus caminos, Él enderezará nuestras veredas. Cosas que no conocíamos o que destruimos, Dios va a arreglarlas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Otra vez, teme a Jehová y apártate. Lectura de la Biblia, temor de Jehová, apartarse del mal. ¿Qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Recordemos de que paz, dijimos que era salvación o salud. Entonces dice que aquí será medicina a tu cuerpo. ¿Qué cosa? El temor de Jehová, lo que viene hablando todo Proverbios. 9. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí ya podríamos tomar uno, cuando nosotros ofrendamos a Dios nuestro corazón, ofrendamos a Dios nuestro tiempo, ofrendamos a Dios, todos esos son nuestros bienes, nuestros ojos, nuestros oídos. Si nosotros le otorgamos eso a Dios, vamos a tener abundancia. Pero también por consecuencia ya entramos ahí con lo que es el diezmo, la ofrenda, la primicia y un montón de cosas que la Biblia enseña, porque todos son nuestros bienes. Todo lo que corresponde a nosotros, tiempo, oídos, ojos, todo eso es de Dios, tanto espiritual como material. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre el hijo a quien quiere. 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Si se dan cuenta, desde el 13 comienza a dar los resultados de lo que aparece arriba. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Todo eso relacionado a la sabiduría. Ok. 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron los rocíos de los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida tu alma y gracia tu cuello. 23. Entonces andarás por camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Mas su comunión íntima es con los justos. Otra vez, mas su comunión íntima es con los justos. Camino de paz. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los que escarnecedores, y los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces, si leímos Proverbios 3, muestra mucho de lo que hay que hacer y consejos de cómo aplicarlo para tener una verdadera paz, y también las consecuencias que ellos hablan. Pues claro, cuando uno va leyendo la Biblia, Dios le va enseñando a uno cómo caminar en paz, como lo que hablan de la parábola del sembrador, o como habla en Filipenses acerca de orar para tener paz, o inclusive a veces cuando nuestros pensamientos nos atormentan, que uno tiene un montón de pensamientos de que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, o tiene una cuestión de que, cometí un error y demás. La Biblia claramente dice, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que sea de buen nombre, en esto pensar. Entonces dice, bueno, entonces ¿para qué voy a pensar todo esto? Mejor pienso en Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, y me propuse no conocer a otra cosa más que Jesucristo y este crucificado. Entonces uno comienza a cambiar el pensamiento y esa paz manifestará en todo nuestro ser. Entonces si nos damos cuenta, ya en finalizar esto. Aquí. Okay. Entonces si nosotros ya tratamos de entender, leer la Biblia,
y meditar en los pasajes que vimos para ver qué estamos fallando y cómo corregirlo y decirle al Señor. Porque realmente el primer paso siempre es orar. Es decir, cuando uno identifica, así como uno se ve en un espejo, tengo un lunar acá, o me quedé cholco, o cosas por el estilo. Entonces uno ya puede venir, y por eso la Biblia dice que es como un espejo. Entonces uno se ve, tengo este error, tengo esta parte de acá, tengo este. Uno llega a orar al Señor, Señor, ayúdame, dime qué leer, qué entender, cómo seguir orando para que esto se vaya y yo pueda tener un camino de paz, porque mi vida no está en paz, mi vida es un desorden, es un caos, un pleitos, hay esto, hay lo otro, o a veces uno inclusive lo genera. Entonces ya Dios va a comenzar a cambiar y transformar, enfocándonos en Cristo Jesús, porque Él va a transformar nuestra vida en un camino de paz. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude desde ya para nosotros tener esto conscientemente en nuestro corazón y también para meditarlo y leerlo, como ya hablamos de guardar y ver cómo llevarlo a la práctica. Y hay varios consejos que la Biblia ya dejó. Primero ellos orar y leer la Biblia claramente y seguir avanzando en pedir la ayuda del Señor para que lo libere. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno amor, fidelidad y gloria. Te queremos pedir que tú nos fortalezcas, que nos dirijas, que nos ayudes a tener claro este camino de paz. No queremos seguir viviendo un camino, Señor, que no es de paz. Queremos conocer el camino de paz, queremos enseñar el camino de paz. Queremos aprender constantemente a ver a Jesucristo como el único camino que lleva a la vida eterna, que es Cristo, que eres tu Padre. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Quita toda enemistad. La Biblia dice que vendrá el espíritu de Elías, que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos hacia los padres. Así que hoy pedimos, Padre bendito, ese espíritu de Elías sobre nosotros, sobre este lugar, Padre, y sobre todos aquellos que han de escuchar estas palabras. Te rogamos en el nombre de Jesús, encamínanos con esa mover profética, con esa dimensión profética que tenía Juan el Bautista, Padre, para poder ser encaminados hacia Cristo Jesús y asimismo, Padre, también para que nosotros podamos vivir en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Padre bendito, te damos a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Ayúdanos a poner nuestra mirada también en Proverbios 3, Padre, que nos habla de cómo tener una vida en paz. Te lo agradecemos, Papito Rey, te agradecemos tu eterno amor, tu dulzura y tu gloria en nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, para no estar enemistados contigo, sino para tener una verdadera amistad contigo, tener ser amigos íntimos contigo, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos eternamente y para siempre. Amén. Amén.